Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de una confesión que nadie esperaba. Greg Gutfeld finalmente rompe el silencio y dice lo que realmente piensa sobre Scott Adams. No es un rumor, no es una filtración, es una verdad incómoda que cambia por completo la forma en que muchos entendían esta historia. Quédate hasta el final, porque lo que se revela aquí va mucho más allá de una simple opinión pública. Durante años, Scott Adams fue visto como una figura brillante, provocadora y, para muchos, intocable. El creador de Dilbert no solo construyó un imperio cultural con su sátira del mundo corporativo, sino que también se posicionó como una voz influyente en debates sociales y políticos. Sin embargo, esa imagen empezó a resquebrajarse cuando sus declaraciones públicas comenzaron a cruzar una línea que incluso antiguos aliados consideraron peligrosa. Lo que en un inicio se defendía como ironía o libertad de expresión, poco a poco se transformó en un problema que nadie quería asumir abiertamente. Greg Gutfeld, conocido por su estilo sarcástico y directo, fue, durante mucho tiempo, percibido como alguien cercano ideológicamente a Adams. Por eso, cuando estalló la controversia alrededor de Scott Adams, muchos esperaban silencio, evasivas o una defensa tibia. Pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Gutfeld decidió hablar y lo hizo sin rodeos, dejando claro que había cosas que ya no estaba dispuesto a justificar. Antes de que entremos de lleno en lo que dijo, y por qué sus palabras han generado tanto impacto, quiero agradecerte por estar viendo este video, y recordarte que te suscribas al canal para apoyarnos y seguir trayendo análisis profundos como este. Lo más inquietante de las declaraciones de Gutfeld no fue el tono, sino la claridad. No intentó suavizar el contexto ni culpar a los medios, tampoco habló de malentendidos. Según él, el problema con Scott Adams no era solo lo que había dicho, sino la insistencia en no reconocer el daño causado. Para muchos espectadores, ese fue el primer momento en que alguien del mismo entorno ideológico marcaba una distancia real y definitiva. Este giro dejó al público dividido. Algunos vieron en Gutfeld un acto de honestidad poco común en los medios actuales. Otros lo acusaron de traición, de abandonar a un aliado, cuando más presión había. Pero hay un detalle clave, que casi nadie notó en ese momento, y que cambia por completo la lectura de esta historia. En la siguiente parte vamos a analizar el contexto exacto en el que Gutfeld habló, qué estaba ocurriendo con Scott Adams en ese preciso instante, y por qué este no fue un comentario improvisado, sino una decisión calculada con consecuencias profundas. Para entender por qué las palabras de Greg Gutfeld resonaron con tanta fuerza, hay que mirar con lupa el momento exacto en el que decidió hablar. No fue una reacción impulsiva, ni una respuesta forzada por una pregunta incómoda. El contexto era uno de máxima tensión mediática, con Scott Adams en el centro de una tormenta que ya no podía ser ignorada ni minimizada. En esos días, Scott Adams enfrentaba un aislamiento progresivo. Empresas cortaban vínculos, plataformas reducían su visibilidad, y antiguos seguidores empezaban a guardar silencio. El creador de Dilbert ya no era solo un dibujante polémico, sino un símbolo de un debate mucho más amplio sobre los límites de la expresión pública. Mientras muchos optaban por no pronunciarse, Greg Gutfeld observaba cómo el caso se convertía en un punto de quiebre inevitable. Cuando Gutfeld habló, lo hizo desde una posición incómoda pero estratégica. No negó la trayectoria ni el talento de Adams. Tampoco fingió desconocer su impacto cultural. Sin embargo, marcó una línea clara entre la defensa de ideas controvertidas y la normalización de discursos que, según él, terminan destruyendo cualquier causa que pretendan representar. Esa distinción fue clave y, al mismo tiempo, les entra explosiva. Lo más revelador fue que Gutfeld no culpó a la presión externa, ni a la llamada cultura de la cancelación. Apuntó directamente a las decisiones de Scott Adams, a su forma de comunicarse y, sobre todo, a su negativa a retroceder incluso cuando las consecuencias ya eran evidentes. Para muchos, ese análisis interno fue más demoledor que cualquier ataque proveniente del bando opuesto.
Aquí es donde la historia toma un giro más profundo. Greg Gutfeld dejó entrever que el problema no era un solo comentario, sino un patrón repetido. Un patrón que, según él, había sido advertido en privado más de una vez. Esta insinuación abrió una pregunta inquietante. ¿Cuántas personas sabían que esto iba a terminar así, y aún así decidieron callar? El público comenzó a reinterpretar toda la relación entre ambos. Lo que antes se veía como camaradería ideológica, empezó a percibirse como una convivencia frágil, sostenida, más por conveniencia que por convicción real. Gutfeld, al hablar en ese momento específico, parecía estar cerrando una puerta que ya llevaba tiempo entreabierta. En la próxima parte vamos a profundizar en lo que Scott Adams respondió, cómo reaccionó su entorno más cercano, y por qué esa respuesta terminó agravando aún más la situación, en lugar de calmarla. La respuesta de Scott Adams no tardó en llegar, pero lejos de cerrar la herida, terminó profundizándola. En lugar de mostrar una intención clara, de rectificar o bajar el tono, Adams eligió reafirmarse, convencido de que ceder significaba admitir una derrota moral. Ese movimiento, que para él representaba coherencia personal, fue interpretado por muchos como una desconexión total con la realidad. Lo más llamativo fue que Scott Adams no dirigió sus palabras principalmente a sus críticos habituales. Su mensaje parecía apuntar más a antiguos aliados, a personas que hasta ese momento habían guardado una prudente distancia, sin atacarlo abiertamente. En ese grupo, de manera implícita, muchos entendieron que Greg Gutfeld estaba incluido. Aunque Adams no lo nombró directamente, el tono dejó claro que se sentía traicionado. Desde el entorno cercano de Adams, la estrategia fue similar. Algunos colaboradores y simpatizantes insistieron en que todo se trataba de una exageración mediática. Otros intentaron reconstruir el relato, presentándolo como una víctima incomprendida que se negaba a pedir perdón por decir lo que pensaba. Sin embargo, esta narrativa comenzó a perder fuerza a medida que más voces se desmarcaban. Aquí ocurrió algo clave. Cada intento de defensa reforzaba la percepción de que Scott Adams no estaba dispuesto a asumir ningún tipo de responsabilidad. Incluso personas que antes lo defendían en privado, empezaron a admitir que la situación se había vuelto insostenible. El problema ya no era lo que había dicho originalmente, sino la manera en que estaba manejando las consecuencias. Greg Gutfeld, mientras tanto, optó por no responder de inmediato. Ese silencio fue interpretado de dos maneras opuestas. Para algunos, era una señal de incomodidad y arrepentimiento. Para otros, era una pausa calculada, una forma de dejar que los hechos hablaran por sí solos, sin alimentar aún más la confrontación. El efecto acumulativo fue devastador para la imagen pública de Scott Adams. La discusión dejó de girar en torno a ideas abstractas, y pasó a centrarse en carácter, juicio y límites personales. Muchos espectadores comenzaron a preguntarse si este desenlace era inevitable, si la caída no había comenzado mucho antes de que estallara el escándalo. En la siguiente parte vamos a analizar cómo reaccionó el público. ¿Por qué este caso dividió incluso a audiencias que solían pensar de forma similar? ¿Y qué impacto tuvo todo esto en la credibilidad de las figuras mediáticas involucradas? La reacción del público fue inmediata y profundamente polarizada. Lo que comenzó como un debate sobre declaraciones específicas, terminó convirtiéndose en una discusión más amplia sobre lealtad, responsabilidad y coherencia moral en el espacio mediático. Para muchos espectadores, el caso dejó de tratarse solo de Scott Adams, y pasó a ser un espejo incómodo de cómo funcionan las alianzas públicas cuando la presión aumenta. Una parte del público aplaudió la postura de Greg Gutfeld. Vieron en sus palabras un gesto poco habitual de autocrítica dentro de un entorno donde normalmente se cierran filas sin cuestionamientos. Según este grupo, marcar distancia no era traición, sino una forma de preservar la credibilidad personal y profesional. Para ellos, el silencio habría sido una complicidad mucho más grave. En el lado opuesto, las críticas fueron igual de intensas. Algunos acusaron a Gutfeld de actuar por conveniencia, de proteger su imagen y su plataforma sacrificando a alguien que, hasta hacía poco, compartía espacio ideológico. Esta percepción se alimentó de la sensación de que el momento elegido para hablar
no fue casual, sino cuidadosamente calculado para minimizar riesgos personales. La palabra oportunismo comenzó a aparecer con frecuencia en los comentarios y debates. Lo más interesante fue cómo este caso dividió audiencias que tradicionalmente coincidían en muchas posturas. Personas que solían consumir los mismos contenidos y defender ideas similares empezaron a enfrentarse. El desacuerdo ya no giraba en torno a políticas o ideologías, sino a principios básicos sobre cuándo es correcto trazar una línea. Ese quiebre reveló una fragilidad que muchos no querían reconocer. A nivel mediático, el impacto fue aún mayor. Otros comentaristas y figuras públicas observaron el caso con cautela, midiendo cada palabra. El mensaje implícito era claro. Nadie es intocable y cualquier asociación puede convertirse en una carga si no se maneja con cuidado. El silencio de muchos fue tan elocuente como las declaraciones de unos pocos. Este episodio también reabrió una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto las figuras públicas son responsables no solo de lo que dicen, sino de a quienes eligen respaldar? Para una parte del público, la respuesta fue contundente y poco indulgente. Para otra, el caso demostró que la lealtad absoluta es una ilusión insostenible en un entorno tan expuesto. En la próxima parte vamos a profundizar en las consecuencias a largo plazo de este episodio, cómo afectó las trayectorias de ambos, y por qué esta historia sigue resonando incluso después de que las cámaras dejaron de apuntarles. Con el paso de las semanas, las consecuencias comenzaron a hacerse visibles de una forma más silenciosa pero mucho más profunda. Scott Adams no solo perdió espacios profesionales, sino que también vio cómo su influencia se reducía drásticamente. El debate ya no era si tenía razón o no, sino si seguía siendo una figura capaz de representar algo más que su propia controversia. Ese cambio de percepción fue, para muchos, el golpe más duro. En el caso de Greg Gutfeld, el efecto fue distinto pero no menos complejo. Aunque ganó reconocimiento entre quienes valoraron su franqueza, también quedó claro que su posición lo colocaba en un terreno más solitario. Hablar significó asumir riesgos, incluso dentro de su propio público. A largo plazo, esa decisión reforzó una imagen de independencia, pero también dejó heridas que no se cerraron del todo. Uno de los aspectos más reveladores fue cómo este episodio cambió la forma en que otros comunicadores manejan sus relaciones públicas. La lección fue clara y, para algunos, inquietante. El respaldo incondicional puede convertirse rápidamente en una responsabilidad compartida. Desde entonces, muchos optaron por una prudencia extrema, evitando asociaciones demasiado visibles. Para Scott Adams, el camino posterior se volvió cada vez más estrecho. Sus intentos de retomar el control del relato chocaron con una audiencia cansada y menos dispuesta a escuchar explicaciones. Incluso cuando trató de matizar su discurso, el daño ya estaba hecho. La confianza, una vez quebrada, resultó casi imposible de reconstruir. Este desenlace también dejó una marca en el público. Muchos espectadores comenzaron a mirar con mayor escepticismo a las figuras mediáticas que consumen a diario. La idea de que todo posicionamiento es estratégico ganó fuerza, y con ella, una desconfianza creciente hacia los discursos demasiado alineados o previsibles. Lo que parecía un conflicto puntual terminó funcionando como advertencia general, no solo para quienes hablan frente a una cámara, sino para quienes lo siguen. La historia de Gutfeld y Scott Adams se transformó en un ejemplo de cómo una sola decisión puede redefinir carreras enteras, y de cómo decir la verdad o callarla tiene costos que nadie puede evitar. En la siguiente y última parte vamos a cerrar este análisis reflexionando sobre lo que realmente quedó al descubierto en esta historia, y por qué sigue siendo relevante mucho tiempo después. Al mirar esta historia en retrospectiva, queda claro que lo que realmente se expuso no fue solo una controversia individual, sino una dinámica mucho más profunda del ecosistema mediático actual. El caso de Greg Gutfeld y Scott Adams mostró con crudeza cómo las alianzas públicas pueden desmoronarse cuando los costos superan a los beneficios. También reveló que la línea entre la lealtad y la complicidad es mucho más frágil de lo que muchos estaban dispuestos a admitir. Para Scott Adams, el episodio marcó un antes y un después. Más allá de las pérdidas concretas, quedó atrapado en una narrativa que ya no controlaba.
Su insistencia en mantenerse firme fue interpretada por algunos como integridad, pero por muchos más como incapacidad de adaptación. En un entorno donde la percepción lo es casi todo, esa rigidez terminó aislándolo. Greg Gutfeld, por su parte, dejó una huella distinta. Decir la verdad, tal como él la entendía, no lo convirtió en un héroe indiscutible, ni en un villano absoluto. Lo colocó en un espacio incómodo, donde la coherencia personal tuvo un precio real. Ese gesto, guste o no, rompió con una expectativa habitual de silencio y alineamiento automático. Lo más importante es lo que esta historia dejó al descubierto para el público. Demostró que las figuras mediáticas no existen en compartimentos estancos. Sus palabras, sus silencios y su respaldo se entrelazan, creando consecuencias que rara vez se limitan a una sola persona. El espectador, al final, también forma parte de ese entramado. Este caso sigue resonando porque plantea preguntas sin respuestas fáciles. ¿Cuándo es correcto hablar y cuándo callar? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad individual en un espacio colectivo? Y si decir la verdad en el momento equivocado puede ser tan disruptivo como no decirla nunca. Más allá de nombres y polémicas, lo que queda es una advertencia clara. En el mundo público, cada decisión construye o destruye credibilidad, y una vez que esa credibilidad se quiebra, no hay guión que pueda repararla por completo.